Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que esta santa palabra purifique nuestros pecados. Queridos hermanos, en este día, miércoles, el Evangelio nos habla de esta sencillez de corazón que debemos tener para recibir la gracia de Dios. Normalmente Dios se manifiesta a aquellos que contradicen nuestra estructura, aquellos que contradicen nuestra manera de pensar. Es decir, se suele manifestar no a través de la gente que nosotros consideramos que podría tener una manifestación de Dios, sino aquellos sencillos que muchas veces rompen la estructura de nuestro pensamiento. Cuando desde tiempos antiguos, desde la elección de David como rey, David era el más pequeñito de los 8 hermanos, y dicen que hasta físicamente hablando se veía como que mucho más débil. Ni los papás creían que Dios podría escoger a David para algo. Y el Señor le dice, lo ve y lo escoge, siendo que parecía el más débil. El profeta Jeremías igual, cuando es escogido para profetizar de todas las idolatrías de Israel, una queja que tienen los entendidos de ese tiempo es que él no es ni sacerdote, ni es de los sumos sacerdotes, ni es de la gente que es a la cual Dios podría escoger para ser profeta. A mí me llama la atención cuando ha habido manifestaciones de la Virgen en los últimos tiempos. Por ejemplo, cuando hay las manifestaciones en Garabandal o en Fátima, el Señor escoge niños. Y una cosa que uno ve, por ejemplo, en las manifestaciones de Garabandal es que le preguntan a esos niños: ¿y por qué la Virgen tiene que escoger niños? ¿Por qué no escoge un sacerdote? ¿Por qué no escoge un obispo y le habla al obispo? No es para echar piedras a la iglesia, simplemente es porque Dios quiere que el alma que acoge sea un alma inocente. La gente confunde y a veces piensa que la inocencia y la humildad está en la gente pobre. No necesariamente. Hay gente pobre que está llena de orgullo. Hay gente pobre que vive en el resentimiento de creer que las clases sociales son dañinas y vive odiando. Cuando el padre Pío de Pietrelcina también fue enviado a Pietrelcina, que era un pueblo totalmente desconocido, era difícil para algunos entender por qué un santo como él fue enviado a un pueblo desconocido, totalmente desconocido, cuando podía haber sido enviado a Italia, a Roma, al centro de la cristiandad. Y a pesar de todo, son gente que suele ser muy obediente, porque hay que distinguir esto. No necesariamente la manifestación de Dios, una característica que tiene es que suele darse en gente que es obediente, en gente que por la sencillez. ¿Cómo te das cuenta realmente de la sencillez de alguien? Por cuánta obediencia tiene. Y por eso es que normalmente el Señor escoge, y digo, en los últimos años, las manifestaciones de la Virgen de Dios han sido en lugares que verdaderamente son desconocidos. Cuando nosotros como país se nos dice que somos un país, somos el primer país en el mundo en ser consagrados al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando la manifestación hubiera podido ser en Francia se pidió, el Señor le pide a Margarita de Alacoque, a Santa Margarita María de Alacoque, que se consagre Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Resulta que el pequeño país del Ecuador, un país que mucha gente ni conoce ni entiende, aquí vino el Señor a pisar fuerte cuando hubo la manifestación de la consagración de García Moreno. Muchas veces nosotros no entendemos eso, que somos un país lleno de gracia de Dios y de misericordia, un país ingrato también, a pesar de las heridas que hemos causado al Sagrado Corazón de Jesús. Pero no es porque seamos más inteligentes, más
más sabios, no, es porque somos gente sencilla, somos considerados gente sencilla. Ojalá entendamos que mientras más sencillos, mientras más obedientes, la manifestación de Dios se puede hacer más en nosotros. Y también que entendamos que muchas veces la luz no nos va a venir de la persona que nosotros creemos. Es bueno que nosotros nos acostumbramos a la obediencia, a obedecer para ser mejores. Eso también es una forma de decir, no es a mí a quien me escogiste, escogiste a alguien que es más sencillo que yo. Uno no puede llegar a la humildad si no hace actos humildes. Uno no puede vivir la sencillez si no hace actos de sencillez. Hay mucha gente que quiere ser sencilla, pero vive como si fuera gente inspirada. No tienen guía espiritual, casi no se confiesan o se confiesan de lo mismo de siempre. O sea, no quieren confesarse de aquello que tiene tinieblas en su corazón, de aquello que les duele. Y por eso no caminan en la sencillez, no se unifican. Les envío la bendición y le pido al Señor que nos dé a todos nosotros la gracia de la sencillez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.